Buenas noches, estimados hermanos. Estoy muy agradecido con Dios que me permite estar en este bello país de Colombia. Agradecido con cada una de las personas que también el Señor me ha permitido conocer ahora. Mi nombre es Saúl, tengo un apellido que suena un poco raro por acá, pero el primer apellido es Chanona Vázquez. Este es mi apellido. Estoy a cargo de una iglesia en Chiapas, es uno de los estados de México, al sur de México. Gracias a Dios tengo la oportunidad de servir allí durante 5 años y dentro del servicio del pastorado llevo 7 años. Gracias a Dios tengo la oportunidad también de compartirles en esta tarde un poco de la experiencia. Yo organicé un poco de información alrededor de ministros de teología, pero siempre el conferencista debe ser capaz de modificar ajustar algunos de los contenidos. Y yo quiero compartirles hoy un poco de la experiencia que el Señor me ha permitido, la experiencia que nos ha permitido también en la familia. Nosotros somos 5 hermanos, la cuarta de ellos está aquí, me acompaña Brisa Marina está conmigo, y somos 5 hermanos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de crecer siendo educados en casa, en homeschool, y pues gracias a Dios también nos ha permitido crear toda una cosmovisión, toda una visión de la vida que nuestros padres nos han capacitado para ellas. Y yo quiero compartirles el día de hoy cómo la teología para el miembro puede ayudarle a estructurar también su pensamiento sobre Dios, porque vivimos, hermanos, en un tiempo donde la teología suena lejana. Esta palabra suena para muchos creyentes muy distante, y algunos piensan que es un asunto de eruditos, que está reservado solo para seminarios, para debates intelectuales. Pero vieron los cristianos, que yo quiero compartirles hoy, los cristianos de Inglaterra del siglo XVI, a los cuales vamos a llamar los puritanos. Y para ellos, hermanos, estos cristianos, la teología nunca fue un lujo. Siempre fue una necesidad muy urgente para la vida cristiana, para la iglesia y para la sociedad. Así que esta conferencia, hermanos, tiene el propósito de recuperar esta pasión por la teología, desde la voz de quienes la vivieron con profundidad, con reverencia, con transformación práctica. Estos hombres que yo voy a llamar los puritanos fueron teólogos, fueron pastores, fueron escritores del siglo XVI y del siglo XVII. Su nombre proviene del deseo de purificar una de las iglesias de Inglaterra de prácticas que no eran bíblicas. Ellos estaban comprometidos con una piedad profunda y dijeron, todo lo que sabemos, porque ellos sabían mucho, ya en el tiempo del siglo XVI, siglo XVII, habían hermanos que tenían mucho conocimiento, pero vivían su conocimiento frívolamente, no lo llevan al campo de la práctica. Y ellos dijeron, una vida centrada en las Escrituras es una vida que debe vivirse con profundidad y que debe conocerse también. Así que aquí hay unos nombres que ustedes pueden revisar más tarde, que yo voy a estar hablando de ellos. Uno de ellos es John Owen, Thomas Watson, Richard Baxter. Y si escuchamos nombres así, poco a poco vamos a ir también aprendiendo qué dicen estos autores. Yo quiero que lleguemos a que después de esto podamos resolver qué es la teología, para qué nos sirve la teología dentro del cristianismo, cuál es el contenido de la teología. Entonces, la teología la vamos a definir, según un autor de estos que le comento, como la doctrina. Y vean aquí, este autor me gusta. Esto es una conferencia, usa algunos pasajes bíblicos a continuación, pero primero quiero hacer una introducción un poco más conceptual. Este autor, que se llama William Ames, este autor no definía la teología solamente como algo académico, y por eso yo ocupo esta definición inicialmente para poder explicar siempre la teología. Él decía que la teología es la doctrina o la enseñanza de vivir para Dios. Vuelvo a repetir su definición muy corta: la doctrina o la enseñanza de vivir para Dios. Esta frase resume muy bien la visión de la teología, no como una mera especulación, no como simplemente algo académico, superior, de allá de solamente aquellos que sigan al ministerio, sino una enseñanza viva, una enseñanza práctica, para glorificar a Dios en cada esfera de la vida. Y para ellos, para estos hombres, el asunto de la teología, el asunto de conocer a Dios, era un asunto crucial para el cristiano. Este mismo autor dijo que un alma sin conocer a Dios, o un alma sin teología, es como una persona sin teología es una persona muerta.
La teología era para ellos la medicina del alma, el faro que guiaba a los peregrinos en su camino. Y John Owen, que es otro autor, al principio voy a estar dando estas citas otra vez como parte de la introducción. Estos son de los gigantes en la teología, porque estos hombres no solamente la pensaban, sino que la vivían. Él decía que la teología no nos llevaba a una adoración falsa, sino que renovaba la visión del cristianismo dentro de la iglesia. Entonces, toda doctrina, hermanos, lo que estamos viendo, toda teología, debe conducirnos a una vida de oración más profunda, a una predicación más fiel, a un estudio de la palabra más profundo y a una obediencia más santa. Estos son los tres propósitos de la teología. La teología no sale, hermanos, o no nace solamente para que peleemos con otras personas y discutamos. Hay quienes estudian teología para eso. Es que yo tengo un familiar que cree, usted póngale la denominación que quiera, ¿no? Y quiero discutir con él este asunto. Entonces me voy a meter a un cursito de teología y creen que solamente la teología es para discutir. No, la teología, según estos autores, tienen tres objetivos. Primero, nos lleva a una vida de oración más profunda. Y esto es muy interesante. La teología como la fuente de la oración. ¿Por qué? ¿Por qué conocer a Dios? ¿Por qué la teología nos va a llevar a la oración más profunda? Hermano, usted con un desconocido, o por lo menos en México, siempre a los niños se les enseña, cuando vayas a la calle, no le hables a desconocidos, no le recibas ningún dulce a un desconocido, ¿no? No sé, yo creo que aquí también, ¿no? Si alguien toca la puerta y dice, queremos entrar, no le aceptes a nadie. Entonces uno va creciendo y se nos acerca en la calle alguien que nos va a pedir la hora y entonces nosotros ya estamos siempre a la expectativa de que nos salgan algún daño. Entonces, cuando le hablamos a un desconocido, hay alguna emergencia médica y entonces nosotros nos ponemos de acuerdo con otras personas para resolver la emergencia, ¿no? Afuera. Con Dios a veces sucede para nosotros así. Cuando hablamos con Dios, a veces lo vemos como un extraño lejano, como ese extraño que solamente le hablamos cuando hay una emergencia, porque no lo conocemos bien. Diferente como un niño se acerca a su papá que conoce y le dice, necesito que me ayudes con esto, tengo esto, quiero compartirte esto. Y la teología, hermanos, nos ayuda por eso a una vida de oración más profunda, porque nos permite conocer a Dios y no verlo solo como un extraño al que nos enseñaron, por lo menos en México y aquí también, por lo que ya vi que muchos asintieron, a que solamente les hablamos cuando tenemos alguna necesidad. Primero, entonces, una vida de oración más profunda. Después, la teología también nos ayuda a un estudio de las Escrituras más fiel. Un estudio de las Escrituras más fiel. Y fíjese que esto es importantísimo en la vida cristiana, porque de las Escrituras nosotros nos alimentamos. Y hay muchas formas de ver las Escrituras, de interpretar a las Escrituras, y hay personas que interpretan las Escrituras de diferentes maneras. Pero nosotros, como cristianos bíblicos, buscamos una predicación fiel o un estudio fiel de las Escrituras. Y la teología nos permite hacer esto. Como cuando hay un camino, a nosotros nos gusta mucho hacer hiking, y entonces vamos buscando en las montañas, ¿no?, los lugares en los que estén los caminos, porque cuando no hay camino uno va perdiendo el norte, decimos allá, ¿no? De repente no sabe dónde estamos. Pero cuando hay un camino que tenemos que transitar, sabemos que vamos a llegar a la punta de la montaña, ¿no? Al final nos vamos a encontrar allí. Con la teología sucede igual. Es la que nos enruta, ¿no? Nos pone en la ruta nuevamente para poder estudiar las Escrituras de una manera más fiel. Entonces, la primera cosa es que nos ayuda con una vida de oración más profunda y nos ayuda con una predicación o un estudio de la Biblia que es más fiel. Y esto, hermanos, no estoy diciendo cosas que solamente le pertenezcan al pastor, ¿no es cierto? ¿Quién ora? ¿Solo el pastor? ¿Quién estudia las Escrituras? ¿Solo le corresponde al pastor? ¿Qué dicen las Escrituras mismas? Nos invitan a encontrar en la palabra de Dios toda la energía para el cristiano, todo el alimento para el cristiano. Y la oración, hermanos, no solamente los pertenece a los pastores, sino al cristiano, ¿no? Entonces, oración y estudio de la palabra nos compete a todos. Y la tercera cosa que también nos compete a todos es una obediencia más santa. ¿Quién obedece? ¿Solamente el pastor nuevamente? No, obedecemos todos. Entonces, la teología, ¿para quiénes es? Es para el cristiano.
es para todo cristiano, porque todo cristiano que ora, que busca estudiar las Escrituras fielmente y que busca obedecer a Dios de una manera más santa, entonces debería estudiar. En todos los tratados que yo voy a estar citando ahora, vamos a ver que una frase que va a resumir este pensamiento que les voy a dar es una frase de un pastor, se llamaba Richard Baxter. Él dice que el estudio de Dios, y escuche bien esto, porque a mí me pone los pelos chinitos, decimos allá en México, ¿no? Creo que se entiende lo que quiere decir esto por acá. Esto me emociona, ¿no? El estudio de Dios debe inflamar el corazón e iluminar la mente. Dos cosas que dice Richard Baxter. El estudio de Dios, hermanos, inflama nuestro corazón e ilumina nuestra mente. Por eso, los teólogos que yo estoy mencionando, de los puritanos, eran teólogos del hogar. Eran teólogos del hogar, porque escribían documentos para niños. Instruían a las familias en la palabra de Dios para que conocieran bien su fe. Usted va a encontrar un documento que se llama... Ya se le ponen nombres un poquito más elaborados, pero es simplemente un documento en el que hay preguntas y respuestas. Y estas preguntas y respuestas que ellos diseñaban le ponían el nombre de catecismo para niños. ¿Han escuchado esta palabra? La palabra catecismo es este formato de escritura que tiene preguntas y respuestas. Y todo el tiempo las estamos haciendo, ¿no? Y ellos escribían estos catecismos para los niños, el catecismo de Ginebra, por ejemplo, en los que ellos se esforzaban por instruir a la familia. Porque esto, hermanos, debe estar en el núcleo familiar. Nosotros podemos ver que esto es una reunión congregacional, un culto público, pero también las Escrituras nos animan a hacer dos tipos de culto más, no que sean diferentes, solamente que debemos trabajarlos también. El culto familiar, que es cuando usted en su casa se reúne y estudia la palabra con su familia, y el culto privado, es este momento personal, privado, en el que yo me arrodillo, me postro para dirigirme al Señor. Entonces estos tres tipos de culto, el culto privado, el culto familiar y el culto público, son aquellos que fortalecen nuestra vida. Y esta información, ¿de dónde la obtenemos? Sino de nuestros estudios de teología, ¿no? No podemos amar a un Dios que no conocemos, hermano. No podemos obedecer su voluntad sin entender su carácter. No podemos predicar o estudiar la palabra con poder sin fundamentos sólidos. Entonces, la teología es el combustible del avivamiento, si queremos nombrarlo así, un despertar, como me gusta a mí llamarlo, del despertar del corazón, no de este avivamiento emocional, sino del despertar del corazón para Dios. Este verdadero despertar comienza, dice Jonathan Edwards, ese otro autor, cuando los afectos están encendidos por la verdad doctrinal. Una vez que vimos toda esta introducción un poco conceptual, vamos a algunos pasajes de las Escrituras que nos van a seguir dando motivos para estudiar las Escrituras. Oseas 4:6 es el primero, y creo que es muy conocido por todos. Yo estuve predicando hace 3 años la profecía de Oseas, y déjenme decirles que Oseas es una profecía muy profunda, pero más conectada con el Nuevo Testamento de lo que están otras profecías, porque ya Oseas anticipa la entrada del pueblo gentil a la fe, ¿no? Entonces él lo retoma Pablo. Vamos a Oseas 4:6. Pablo retoma este pasaje y dice: en Oseas está la doctrina de la inserción del pueblo gentil al pueblo de Dios, ¿no? El desarrollo. Entonces, Oseas 4:6 dice que la teología es para todos los creyentes, porque si no, el pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? Entonces, el desconocimiento de Dios y de su palabra, hermanos, conduce al desastre espiritual, ¿no? Si lo queremos llamar así, el desastre espiritual se da, según Oseas 4:6, porque al pueblo le falta conocimiento de Dios, ¿no? Estamos hablando de este conocimiento de Dios. Y además Juan 17:3, otro argumento que a mí me encanta, es el argumento cristológico, lo voy a llamar yo. Argumento cristológico para estudiar teología. Argumento cristológico. ¿Qué quiere decir esto de cristológico? Y hoy yo les voy a presentar también el contenido de la teología. No sé, pastor, yo no quiero molestar aquí de más, pero si hubiera un pizarroncito, si tiene, ¿no? Ok, no pasa. ¿Tienes la USB ahí?
Sí, pero podemos avanzar así y después, si lo necesitamos, lo instruimos. Hablamos del contenido, el contenido de la palabra de Dios, el contenido de la teología, vamos a hablar más adelante. Y uno de esos temas es el tema de Cristo. Cristología tiene que ver con todo lo relacionado con Cristo. Y aquí en Juan 17:3 nos presenta las Escrituras el principio de que la teología, si la teología es conocer a Dios, no hay vida eterna sin este conocimiento. Fíjese, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si la teología es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y nosotros conocemos a Cristo revelado a través de las Escrituras, y cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, ahí nos dice que Cristo es la revelación completa, que Dios antes se había revelado a través de los profetas, a través de los padres, pero ahora tenemos la revelación más plena, más hermosa, más preciosa, esta revelación en Cristo. Y la palabra de Dios dice en Juan 17:3 que cuando nosotros conocemos a Cristo y cuando conocemos a Dios a través de Cristo, quien nos ha revelado, se nos ha sido revelado a través de la palabra, es cuando realmente podemos obtener o podemos decir que tenemos la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Avanzamos hasta Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Entonces ese es el argumento cristológico, para conocer a Cristo, ¿no? Para conocer a Cristo estudiamos las Escrituras, porque no olviden, hermanos, lo que Jesús mismo dijo de las Escrituras en Lucas capítulo 24. Él dijo, todas las Escrituras hablan de mí. Y en el camino de Emaús él predicó en toda la Escritura como éstas reflejaban a Cristo. Entonces el estudio de la teología nos ayuda a conocer a Cristo. Y aquí vemos en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14, el siguiente argumento. El argumento para estudiar teología es un argumento de edificación. Me gusta llamarlo así. El pasaje dice, y lo voy a resumir léalo conmigo. Efesios 4, del 16 al 17. No sé qué versión ocupan acá. Reina Valera 60. 60, ok, está bien. Lean junto conmigo, por favor, Efesios 4, 16 y 17. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Y el pasaje sigue, podremos seguir hablando de lo que está hablando el autor acá, pero lo que está diciendo, lo que quiero resaltar es que todos los creyentes deben crecer en el conocimiento para no ser engañados, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, para que no seamos más niños fluctuantes. Leí el 16, vamos a leer el 13 ahora, sí, 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos los creyentes, hermanos, debemos tener o crecer en el conocimiento para no ser engañados. Y este es el argumento que encontramos aquí. Para no ser engañados, nosotros debemos estudiar las Escrituras, y en la ayuda del estudio de las Escrituras tenemos la teología. Vamos a 2 Timoteo, por si este argumento de edificación, este argumento de crecimiento o de madurez, como también lo podemos llamar, para ser más maduros. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo creo que este es un pasaje que debemos tener siempre de memoria, ¿no es cierto? Porque nos habla de las Escrituras en sí mismas.
Y vamos a leerlo, acompañen por favor ahí con la vista. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el estudio doctrinal, hermanos, nos va a ayudar a edificar nuestras vidas, a madurar, a ser más útiles. Dios espera que crezcamos doctrinalmente y no nos estanquemos. Entonces este conocimiento nos guía a Dios y esta conducta produce fruto también en nosotros. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, apúntelo, yo lo voy a leer un pedazo de ese pasaje. Dice: cuando somos llenos del conocimiento de su voluntad, esto es, cuando conocemos más a Dios, en toda sabiduría y en inteligencia espiritual, crecemos en el conocimiento de Dios y en el amor. El conocimiento de Dios, hermanos, guía nuestra conducta y produce fruto. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Entonces, todo conocimiento, hermanos, va a guiar a una obediencia muchísimo más profunda. Por eso estudiamos teología. Ahora voy saliendo un poco del aspecto de clases, citando pasajes, y vamos a entrar a este formato más de conferencia, ¿no? La teología, vamos a definirla. Empecemos por la definición. Ya les dieron la definición del autor, ahora la definamos etimológicamente. ¿Qué significa teología? Teología se divide en dos palabras, que seguramente ustedes han escuchado en algún momento. La palabra theos y la palabra logos, ¿sí? La palabra theos y la palabra logos. Son dos palabras griegas. La primera de ellas significa Dios. Y la segunda puede traducirse como palabra o como razón o como estudio. Palabra, razón o estudio. Por tanto, la teología, si lo traducimos literalmente, sería el estudio de Dios. Con esta definición, es una definición etimológica, podemos iniciar. Ciertamente es un buen inicio para poder definir la teología. Sin embargo, tenemos que aclarar algunos conceptos de esta definición. Si teología es el estudio de Dios, tenemos ahí algunos conflictos para el momento de definirla. ¿Cómo podemos estudiar a Dios? ¿Cómo puede ser Dios nuestro objeto de estudio? Dicen algunos autores. Dios es tan grande y habita en una nube inaccesible. Dice, nosotros no podemos comprender totalmente a Dios. ¿Cómo Dios se puede convertir en nuestro objeto de estudio? Y entonces no hay forma de que nosotros estudiemos el ser de Dios. ¿Se entiende aquí? La misma escritura dice, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ¿no? Y mis caminos tampoco son como los suyos. Dios no puede ser comprendido por la mente humana o por la razón humana. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de que la teología es el estudio de Dios? Por eso hay otros autores que pueden señalar esta definición de la manera más precisa. Y aparte de la definición etimológica, yo quiero que usted apunte esta otra definición. La teología es el estudio de la revelación de Dios a través de las escrituras y de la historia. Esto es lo que tiene la palabra teología, o lo que puede definirse, la conceptualización más precisa de teología es el estudio de la revelación de Dios en la escritura y en la historia. Entonces, esta sería una breve introducción al concepto, al porqué, a la necesidad de estudiar teología, y voy a hacer un pequeño repaso para ver si vamos caminando en lo mismo. El ser humano es una criatura y esencialmente es un ser responsivo y creacional. Responsivo, no respondo, responsivo. ¿Qué quiere decir responsivo? Que tiene responsabilidades, que responde a Dios. Y nosotros como personas que fuimos creados en pacto, también podemos decir que somos relacionales, porque nosotros nos relacionamos con Dios. Y como fuimos creados para responderle a Dios y para relacionarnos con Dios, entonces esta naturaleza nuestra de relacional y responsiva que responde a Dios, y la Escritura lo dice, está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio. ¿Ante quién responde el juicio? Ante Dios. Entonces un ser en responsabilidad ante Dios. ¿Por qué trato de llevarlos por esta línea? Porque ahí proviene nuestro término religión, que para muchos nos asusta, ¿no es cierto? Que para muchos la palabra religión
es como un tabú hablar de religión siempre, ¿no? Pero voy a darles la conceptualización más general. La palabra religión viene de la palabra religare, que quiere decir volver a unir, volver a unir. Y entonces estamos expresando una restauración de la comunión con Dios, entre Dios y el hombre. Cuando Dios y el hombre pierden su relación allá en el huerto del Edén, esta relación que le da sentido y dirección, el hombre cae en un estado de desasosiego existencial. ¿Qué es esto de desasosiego existencial? Como dice Proverbios capítulo 28, versículo 1, el impío huye sin que nadie lo persiga. Y ese es el carácter del hombre sin Dios. Caemos en un desasosiego existencial. El impío huye sin que nadie lo persiga. Y entonces revelamos una ansiedad profunda de quien vive separado de su Creador. Nosotros respondemos a Dios y nosotros nos relacionamos con Dios, pero esta relación se quebró en el inicio, desde el capítulo 3 encontramos este rompimiento de la relación con Dios. Entonces este carácter social, relacional, que no es accidental, se rompe desde el inicio y el hombre vive en un estado constante de ansiedad profunda, de estar separado de su Creador, y la vida entera del ser humano gira en torno, hermanos, a partir de ahora, a la concepción de Dios. Por ello, todos los hombres, aún el que dice, es que yo soy ateo, todos los hombres tienen un concepto de Dios, una perspectiva de Dios. No tiene que ser correcta, puede ser incorrecta, puede ser verdadera o puede estar distorsionada. Pero como el hombre fue creado en relación de pacto y fue creado para responderle a Dios, entonces todos los hombres tienen una idea de quién es Dios. Y esto, hermanos, va a moldear tu visión del mundo, va a moldear tu visión de ti mismo y va a moldear tu visión de lo demás, de lo que existe. Cuando perdemos de vista a Dios, el hombre también pierde de vista quién es y para qué existe. La teología por eso viene a ser necesaria para la vida del ser humano, porque nadie puede escapar de ella. En ese sentido, ya el autor que mencionaba, el pastor Juan José, este hombre que se llama Sproul, afirmó que todos somos teólogos. Porque esta afirmación se refiere no a una formación académica, porque si yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes estudian teología? Ustedes van a decir, no, pues yo, así en ese sentido nadie es teólogo, sino que nos estamos refiriendo a que al hecho de que todo ser humano tiene una perspectiva, una concepción de Dios, que puede estar correcta o que puede estar errada. Y esto se relaciona con nosotros en que todos tenemos lo que un autor habla como el sentido de la divinidad, esta capacidad inscrita en el corazón para recibir o para percibir la existencia de Dios. Dice Eclesiastés, y a mí me gusta la interpretación que hace un hombre: Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Todos los hombres tienen un sentido de eternidad, y por eso, hermano, va a encontrar que aún el ateo más arraigado, en el momento en que en el avión se está cayendo, le reza nuevamente a Dios, porque ahí está, la eternidad está en el corazón del hombre. Si su concepto es bueno o su concepto es malo, eso depende de cada uno del estudio que le está poniendo. Entonces, según en las Escrituras, esta conciencia de Dios está desde el principio inscrita en el corazón del hombre. Y Romanos lo va a decir también. Romanos lo va a decir el apóstol Pablo en el capítulo número 2, va a decir, él puso no solamente eternidad en su corazón, sino que él escribió la ley de Dios. Por eso es responsivo, ¿no? Porque él escribió la ley de Dios en nuestros corazones, aún de las personas que no son creyentes. Y Eclesiastés dice, él puso eternidad en su corazón. Ahí vemos las dos cosas. Primero, Dios convierte al hombre en un ser responsivo porque él le pone una ley en su corazón, que aunque usted no conozca a Dios, aún el hombre que no conoce a Dios sabe que matar es malo, sabe que robar no está bien,
¿Por qué? Porque Dios escribió esa ley en su corazón, no ha leído la Biblia, no ha leído los 10 mandamientos, pero algo le dice en su corazón. ¿Y qué cree que es? Sino que Pablo llama la ley escrita en nuestros corazones, ¿no? Porque somos creados a imagen de Dios, ¿no? Y este asunto también de que Dios nos creó en relación con Dios, lo vamos a encontrar en las Escrituras, en que Él pone en nuestros corazones eternidad. Entonces, en ese sentido más amplio, hermanos, la teología se refiere a todos los conceptos que el ser humano tiene acerca de Dios. Por ello, todo cristiano y en realidad todo ser humano está comprometido con una forma de teología. Esta puede ser verdadera o equivocada, pero ustedes y yo tenemos una teología en el corazón y esta realidad no es neutra. Esta realidad confronta nuestros conceptos. Y Dios mismo, este pasaje si quiero que lo busquemos, que lo busquen conmigo, Salmo capítulo 50, versículo 21. Salmo 50, 21. Porque Dios mismo confronta nuestros corazones, nuestros conceptos cerrados en el Salmo 50, 21, y Él dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, esta advertencia nos debería hacer tener un temor reverente, porque Él dice, esta advertencia nos revela que al tener una verdad distorsionada de Dios, no es una cuestión menor. Esto afecta nuestra relación con Él y nuestra vida entera. En cierta ocasión en la que yo compartía el Evangelio con un taxista, ocupan la misma palabra, ¿no? Para el taxista, las personas que conducen, él me dijo, es que tú lo que no sabes, me dice él, porque yo le estaba hablando de la verdad, de que el hombre ha pecado contra Dios, y él me dice, lo que tú no sabes es que Dios es un Dios alcahuete. Esa sí es una palabra que ustedes conocen también. Sí, claro. Es una palabra que para nosotros no es una palabra que se refiere a alguien que se tapa los ojos cuando hay algo malo que está pasando, ¿no? Entonces eso es lo que se refiere a nosotros como mexicanos, una persona que puede pasar algo malo pero no pasa nada, ¿no? Lo hacemos pasar por alto. Y esta persona dijo así, ¿no? Tenemos un Dios así, él tiene un concepto de Dios así. Nunca había escuchado las Escrituras y yo lo llevé a comprender que Dios es un Dios justo y no va a dar por inocente al malvado, ¿no? Pero esta era la idea que él tenía. ¿Y por qué lo llamo? ¿Por qué lo traigo a colación esto? ¿Por qué se los menciono? Porque la palabra dice, pensabas que de cierto sería como tú. Porque él hizo una analogía, fíjense. Yo tengo hijos y yo sé que si algún día mi hijo saca un 7 y hace algo malo, yo simplemente voy a cerrar los ojos y lo voy a pasar por alto. Y yo creo que como yo soy, también es Dios. Y esta idea es una idea muy marcada de algún concepto de Dios que no es correcto. Pero hay ideas dentro de nosotros, hermanos, ideas pequeñas que están distorsionadas sobre Dios, que no es una cuestión menor, que afecta nuestra relación con Dios. Por eso, el estudio de la teología no es solo responsabilidad de los estudiosos, sino de todos los creyentes que han sido redimidos por Dios. En este sentido, hermanos, todos deberíamos estudiar teología, porque al creyente debe aspirar a decir que el conocimiento de Dios es algo que vive en su corazón. En este sentido, Dios se reveló a nosotros por medio de su palabra y acordándose de nosotros, nos dejó escritos para que conociéramos a través de ellos a nuestro Creador. Entonces la teología nos ayuda a corregir nuestros conceptos cerrados de Dios y por eso es tan necesario que todos lo tengamos. El de su servidor está en el pastorado, pero hermanos, también yo estoy desarrollando ministerios a nivel educativo. Y fíjese, hermanos, y por si aquí yo creo que hay muchos profesionistas también, o hermanos que trabajan en otros sectores que no son la iglesia. El reino de Dios sigue estando allí, ¿no? El reino de Dios sigue estando allí. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Los conceptos de la teología, hermanos. Si alguien, yo siempre le digo, si tú quieres estudiar, yo tengo hermanos menores que están en proceso de iniciar el grado, no la licenciatura, siempre les digo a ellos, y con mis papás también, si vas a estudiar cierta licenciatura, estudia también teología, porque todos los conceptos que tú vayas formando en tu mente
o que el estudio de las personas de allá afuera te vayan formando en tu mente, van a formar también tu visión de cómo es el mundo. Todos tenemos lo que un autor llama una cosmovisión. Esta es una palabra que, si ustedes han escuchado, es una palabra que se refiere a nuestra visión del mundo. Otra vez, el concepto etimológico de cosmovisión. La palabra cosmos significa mundo, y la palabra visión pues significa ver, ¿no? Otro autor dice que todos tenemos unos lentes con los que vemos el mundo. Todos tenemos esto. Este es un autor que personalmente me gusta leer mucho, y se llama Juan Calvino, y él dice: todos tenemos una visión del mundo. Y esta visión del mundo, hermanos, se forma en nosotros a través de la educación, a través de la familia, a través de los medios de comunicación y de la cultura. Entonces, si usted va a una escuela, usted parece, ¿no? Y en México tenemos desde 1880 el Estado laico, la educación laica. Entonces los de la educación laica dicen: no, nosotros no permitimos que haya ninguna religión en la escuela. No sé si aquí en Colombia tienen eso, pero nosotros allá el gobierno es algo que plantea como lo mejor que existe, la educación laica, fuera toda religión de la iglesia. Pero esto, hermanos, es verdad. Puede ser cierto que alguien exista sin una religión, sin un concepto de quién es Dios. Y siempre que estudiamos, usted va a encontrar que en la escuela hay una religión. En la escuela hay un sentido sobre la deidad. Esto me refiero con religión. En la escuela se enseña humanismo, que es la religión del hombre, es una religión centrada en el hombre. En las universidades están plagadas de humanismo y se enseña esta visión del hombre, y los niños desde los 6 años en México hasta los 25 que están en la universidad están consumiendo toda la cosmovisión humanista, toda la religión del hombre. Y los hermanos suelen decir: pero es que yo lo llevo 1 hora a la escuela de formación cristiana, a la escuela dominical, y van al culto conmigo. Y creen que todas las horas que reciben, que en México son 8 horas diarias, todas las horas que reciben de formación humanista se van a contrarrestar con que él fue a la escuelita bíblica de verano durante una semana. Hermanos, los jóvenes, ustedes mismos, en los medios de comunicación, estamos siendo bombardeados de religiones diferentes, que no tienen ese nombre, pero estamos llenos de esas religiones. Entonces esto va formando nuestra cosmovisión, y esto se encarna y se cultiva. Y este autor dice que la cosmovisión, entonces, se crea con estas 4 cosas: con la educación, con la familia, con los medios de comunicación y con las instituciones. Entonces, si nosotros tenemos una cosmovisión ya del mundo, una forma en la que vemos el mundo, debemos tratar de hacer que la visión que nosotros vemos, que las categorías que tenemos, que el contenido que estructure nuestra visión del mundo sean los contenidos realmente bíblicos. ¿Cómo vemos al mundo? Y fíjese, no sé si ustedes han visto esta película de los Croods alguna vez, ¿sí? Es una película muy famosa para niños. Y uno dice: es que yo le estoy enseñando al niño, conmigo está leyendo Génesis todo el tiempo. Pero nosotros los llenamos y les decimos, porque esta película tiene la idea, la cosmovisión de que el hombre evolucionó por miles de millones de años y que primero vino del mono, y entonces nosotros decimos: estamos enseñando esto en la iglesia, pero cuando los sentamos a ver al cine, cuando los sentamos a llenarse de educación, entonces ahí les enseñan, hay millones de años, hay cientos, y este lenguaje que manejan, el contenido que estructura, va formando también su visión. Entonces, cuando vienen a ser grandes, uno se pregunta: ¿por qué será que mi hijo cree en la evolución y que venimos del mono si yo nunca se le enseñé? Pero tantas veces, tantos años que se mandaron y que esto formó su visión del mundo, es tan lógico. 8 horas al día, por lo menos en México, de educación escolarizada, y que no está mal. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que necesitamos contrarrestar esto con categorías y contenido bíblico. Y entonces, cuando uno llega a cierta edad, y yo siempre digo, terminando la preparatoria, no sé cómo se llama aquí, preparatoria también, el bachillerato, bueno, sí, terminando el bachillerato, en medio del bachillerato, uno debería estudiar también teología, porque nos va a ayudar a tener una idea, una visión del mundo, que es el mundo de Dios.
No es el mundo de Charles Darwin, no es el mundo de estos autores griegos, es el mundo de Dios. Y quien hizo el mundo le puso leyes, y Dios le puso leyes al mundo que están allí. Y estas leyes que están ahí en el mundo son las que Dios mismo sigue dirigiendo. El Salmo 119, me encanta a mí este salmo, porque este salmo nos dice que las leyes de Dios, Él sigue dándoles vida. Él sigue trabajando con las leyes. No es que Él le dio cuerda a su mundo y el mundo gira ya solito. Él dice que el mundo está siendo gobernado soberanamente por Dios. Entonces, ¿cómo hacemos, hermanos, para contrarrestar lo que los jóvenes, lo que nosotros mismos, ustedes como padres, se han enseñado y hemos educado por años? La teología nos ayuda a proporcionar, y yo voy a meterme aquí un poco técnico. A mí me gustan personalmente los términos técnicos, ¿no? Y a mí me gusta primero planteárselos y luego los explicamos. La teología proporciona un marco doctrinal, un marco teórico. ¿Qué es esto de un marco teórico? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? En palabras bíblicas, hermanos, en palabras de un autor como Pablo, él dice, en Él, en Cristo, todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17, ese es el pasaje que estoy citando. Cristo, hermanos, no es solo Señor de la iglesia, es Señor de la iglesia y cabeza de la iglesia, pero también es Señor del cosmos. Por eso la vida entera está bajo el señorío de Dios. Y por eso 1 Corintios 10:31 comparte el mismo pensamiento de Colosenses 1:17, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo hacemos esto si no construyendo dentro de nosotros también, hermanos, un sistema bíblico que nos permita pensar? Hay muchas cosas que no afloran, que no sabemos, que no somos bíblicos en esto hasta que nosotros nos confrontan con la palabra de Dios. Hay muchos hermanos con los que yo he podido compartir allá de la iglesia en la que estoy sirviendo, que me dicen, pastor, es que yo no sabía que esto que yo pensaba sobre ciertos temas no era bíblico. Ahora me vengo a enterar después de tantos años que yo estaba teniendo un pensamiento antibíblico en esto. Y esto es responsabilidad del creyente, ¿no es cierto? El pastor predica la palabra, pero cada creyente, como dice Pablo, que los debería hacer, debe llevar todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Entonces nosotros debemos trabajar con nuestra visión del mundo, con nuestra visión de las cosas que existen a través de las Escrituras. Tenemos que desenmascarar los ídolos de la cultura, discernir cuáles son esos relatos falsos sobre el propósito de la vida, sobre el valor humano, sobre el destino. Hay tantos jóvenes hoy en día en algunas iglesias que creen que pueden ser cristianos, y yo los llamo un poco el cristiano esquizofrénico. ¿Por qué el cristiano esquizofrénico? Porque viven en dos mundos totalmente diferentes. A ver, le explico una cosa que ha sucedido allá. Llega cierto joven y dice que yo soy cristiano, estoy sirviendo en todo en mi iglesia. Dice, pero yo creo que el aborto es algo que puede hacer cualquier persona en cualquier momento. Ese es un cristianismo esquizofrénico. ¿Por qué? Porque vive una vida cristiana en la iglesia, porque sirve, toca los instrumentos, pero aparte está teniendo toda una información separada en la cultura, en la vida, en la educación, que no se alinea al pensamiento bíblico. Entonces, esta cosmovisión cristiana, hermanos, es una manera de vivir. Nos permite mantener una manera de vivir conforme a la historia que cuenta la Biblia. Y esto es lo que debemos nosotros buscar. Vamos a las Escrituras, hermanos, y ahora sí vamos a ir a algunos pasajes bíblicos que yo quiero que lean conmigo. Vamos a ir a Isaías capítulo 28, versículo 23 al 29. Isaías 28, 23 al 29. La concepción, hermanos, aquí de la sabiduría nos lo plantea desde Proverbios. Ahorita vamos a ir a este pasaje. Dicen las Escrituras que hay sabiduría de Dios en la creación. Hay sabiduría de Dios en la creación, y ese es uno de los pasajes en el Antiguo Testamento en que el Señor nos enseña que hay una manera correcta de hacer todas las cosas. Vean, estad atentos, dice el capítulo 28 de Isaías 23 al 29, y oigan mi voz, atiendan y oigan mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día.
romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando hay igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Aquí voy a hacer un paréntesis de lo que está explicando el pasaje, y el pasaje dice: el que está sembrando no todo el día está arando, no todo el día está rompiendo la tierra, y la semilla no se siembra en todo el lugar. No sé si usted alguna vez ha sembrado algo más amplio. Nosotros tenemos un huerto en la casa que acabamos de cosechar porque no cosechamos nada, precisamente por cometer el error. Somos nuevos, sembramos rábanos y los sembramos con mucha agua. Entonces la planta de rábano creció así, pero el rábano es así, chiquitito, ni para una ensalada nos dio, porque cometimos errores al momento de sembrar que los expertos no cometen. Y este pasaje dice: el que va a sembrar comino pone el trigo en hileras, ahí es sabio al ponerlo, y la cebada en un lugar señalado, y la avena en su borde apropiado. Y sigamos leyendo las escrituras, y dice: porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa ruedas de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y encender la sabiduría. Todo este conocimiento, ¿de dónde sale? De Jehová, dice. Y no estamos hablando aquí de doctrinas, estamos hablando del conocimiento del campo también. Por si usted dijo alguna vez: es que yo no estudiaré teología porque realmente en lo que yo hago, porque yo siembro, como dice la doctrina, es que aquí no se necesita a Dios, porque ¿qué voy a necesitar? Que estudie teología el que va a predicar. El pasaje dice: hay sabiduría de Dios en lo que el agricultor hace. Hay una manera correcta de sembrar, hay una manera correcta de trillar, dependiendo la clase del grano. Aquí no sé si se da el maíz o si se da el café. No se va a dar lo que nosotros llamamos guineo o plátano. No creo que lo conocemos todo de plátano en ciertos lugares. Allá en Tuxtla sembramos mucho mango y se da mucho mango, pero esto lo sabe un buen agricultor y lo sabe bien. Y este conocimiento, dice el pasaje, también es del Señor, porque el Señor se lo enseña. Esta es una enseñanza también que proviene de Dios, y por eso es que es tan importante para nosotros estudiar la palabra de Dios y estudiarla en todos los contextos en los que nosotros nos desarrollamos. Vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30. Proverbios 28. Proverbios 8, sí. Proverbios 8, 22 al 30. Sí, gracias. Dice la palabra de Dios: Jehová me poseía en el principio. ¿De quién hablamos ahí? De la sabiduría, ¿no? La sabiduría está hablando. Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Esta, hermanos, es una metáfora. El poeta hace con sabiduría, describe a la sabiduría como el plano de construcción que Dios usó para crear el mundo. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta sabiduría la encontramos solamente en el temor de Jehová, dice el pasaje. Si tú quieres conocer cómo el mundo está diseñado,
Si quieres tener sabiduría, porque la sabiduría ordena todo, eso es lo que está diciendo el pasaje. La sabiduría sirvió como el prototipo para formar todo lo que está acá, ¿no? Es una de las lecturas de este pasaje. La sabiduría fue el prototipo que Dios usó para ordenarlo todo. Y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? El temor de Dios. Si nosotros buscamos a Dios, obtenemos sabiduría. Y si queremos saber cómo funciona el mundo, lo que necesitamos es adquirir sabiduría. Espero que sigan aquí el argumento, hermanos, porque para entender cómo se compone el mundo, cómo está constituido el mundo, usted no le va a ir a preguntar a un filósofo, a un humanista, y le va a decir, es que yo no entiendo el mundo, por favor explícame cómo funciona. ¿Por qué el cristiano va a pedir explicación de dónde venimos, de cómo está estructurado el mundo? ¿Por qué lo tiene que ir a pedir allá afuera? Si la palabra de Dios dice que la verdadera sabiduría que estructuró al mundo, que le dio forma al mundo, está en Dios. Por esto la teología es tan necesaria para nosotros. Y la teología, hermanos, entonces... Yo al final les voy a pedir al pastor que les comparta un poco de la presentación, porque quiero que conozcan cuál es el contenido ahora de la teología. ¿Qué estudiamos en teología? Hay varias formas de estudiar teología, de acercarnos a la teología. Y voy a hacer otra vez, recuperar un poco el repaso de lo que estamos estudiando acá. La teología es el conocimiento entonces de Dios, pero siempre a partir de su revelación. No conocemos a Dios especulando. La razón no nos puede conducir a Dios. Siempre conocemos a Dios por medio de lo revelado. Usted podría conocer quién es Dios en las Escrituras. Si en las Escrituras no podemos llegar a conocer que Él es inmutable, infinito, eso solo encontramos revelado en las Escrituras. Entonces, toda la conciencia, la teología, el objeto de Dios no es la teología, sino que la revelación. Dice Timoteo 6:16 que Dios es aquel que habita en luz inaccesible. Entonces la revelación de Dios es lo que Él ha querido dar a conocer de sí mismo. Dios es conocido, hermanos, no porque nosotros podamos acceder a la mente de Dios, sino porque Él dijo, aquí está lo que yo quiero darles a conocer. El hombre no accede a Dios por sus propios medios, por la razón, por la filosofía, sino que Dios se revela al hombre en la revelación de las Escrituras. Y por eso nosotros, siempre que estudiamos la teología, estudiamos la palabra de Dios. Este es el primer contenido de la teología. Y por eso, hermanos, nosotros estudiamos los idiomas bíblicos. Esto es lo que contiene la teología. Parte de lo que podemos estudiar en teología son los idiomas bíblicos, ¿no? Deuteronomio 29:29. Este es un pasaje que nos va a ayudar también a saber hasta dónde puede llegar la teología, porque sabemos qué es la teología, para qué sirve, pero hasta dónde llega la teología. Dice Deuteronomio 29:29 que la teología no puede conocer todo a Dios, todo de Dios. Dice Agustín de Hipona que si tú crees que conoces a Dios completamente, entonces no es Dios a quien conoces, porque Dios no puede ser conocido completamente. Y Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, esto es lo que estudia la teología, mas las reveladas son para nosotros. El contenido de la teología es la revelación de Dios. No estudia a Dios en sí mismo, sino lo que Dios ha dicho de sí mismo. La teología cristiana, entonces, parte de la Biblia como base de todo conocimiento, no es una colección solamente de doctrinas, sino es la historia de la redención, donde Dios se va revelando a nosotros progresivamente. ¿Qué es esto de revelación progresiva? Porque así es como lo estudiamos. Y ahora les quiero dar contenidos de cómo se estudia la revelación progresiva. Bueno, ustedes conocen los capullos de flor. Todos tienen este nombre también aquí en Colombia, ¿sí? Bueno, los capullos de flor están cerraditos, ¿no? Al principio. Y conforme va pasando el día, si es una flor de un día o si es una flor de una semana, se va abriendo, ¿no? Y va mostrando su belleza. Con las Escrituras, nosotros entendemos que la revelación es progresiva. Conocemos el nombre de Jesús desde el principio. Se nos dice en Génesis 3, y se va a revelar Jesús, que es mi hijo. ¿Conocimos esto desde Génesis? No, todavía no. Ya sabíamos el nombre del Hijo de Dios que iba a tener más adelante. En Génesis solo se nos dice, va a haber salvación para todos los hombres. Está el capullo cerrado.
Y conforme vamos avanzando, ¿qué datos obtenemos? Va a ser un hijo de la familia de Abraham. El capullo se va abriendo un poco más. ¿Qué más sabemos sobre Jesús? Va a venir de la tribu de Judá. Se va ampliando un poco más. El Mesías va a venir de la tribu de Judá. Luego seguimos estudiando las Escrituras y dice, va a ser un hijo de David. Y se va ampliando. Van a ser en Belén, en los profetas. Y la Escritura va abriendo el capullo hasta que llegamos al Nuevo Testamento y conocemos la revelación completa. A esto nosotros le llamamos la revelación progresiva. No sabemos todo desde el principio. Se nos fue compartiendo poco a poco. Se nos fue dando a conocer progresivamente. Y aquí, hermanos, es lo que primero vamos a estudiar. El texto bíblico lo estudiamos a través de la teología bíblica. ¿Y qué es esto de la teología bíblica? Les quiero dar los 10 temas que ustedes pueden apuntar allí. Los 10 temas que aborda la teología bíblica en el Antiguo Testamento. Esto que les estoy diciendo de la teología bíblica, lo estudian ustedes en la teología del Antiguo Testamento también. Iniciamos, hermanos. Nuestro primer planteamiento es que Dios nos reveló todo desde el Génesis, nos lo fue dando progresivamente, paulatinamente. ¿Hasta aquí vamos bien en este pensamiento? Bueno, ahora, entendemos que existen 10 periodos de revelación del Antiguo Testamento. Bueno, algunos autores ponen 10, otros 11. El primero es el periodo primeval. Periodo primeval. Es primeval, como de primero, el periodo primeval. Ese es el tiempo desde Adán hasta la Torre de Babel. Periodo primeval, es el periodo en que Dios comunica verdades generales, verdades universales para todos. Y luego Dios elige una familia. Viene el segundo periodo, que es el periodo abrahámico, o el periodo patriarcal, lo llaman así muchos, el periodo patriarcal. Periodo primeval, desde el capítulo 1 de Génesis al capítulo 12. Luego viene el periodo patriarcal, que ocupa los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el periodo patriarcal. Luego tenemos un tercer periodo, que es el periodo mosaico. El periodo mosaico es el periodo de Moisés, ¿no? El tiempo que él está con los israelitas, el periodo mosaico. Y ahí tenemos ciertos libros: Levítico, Deuteronomio, Números, Éxodo, se desarrolla en este periodo. Entonces, periodo primeval, periodo patriarcal, periodo mosaico. El cuarto periodo, hermanos, es el periodo de la consolidación, o también el periodo de la conquista. Es el periodo donde está Josué, y Josué está intentando, no intentando en un sentido que no va a poder, sino intentando en el sentido de que Dios le da el poder para poder acceder a la tierra prometida, y finalmente los introduce en la tierra prometida, y por eso lo llamamos el periodo de la consolidación. Y aquí conocemos nuevas cosas sobre Dios. Entonces el periodo de la consolidación es el cuarto periodo. Después de que Josué muere, viene un tiempo oscuro para el tiempo de Israel, ¿no? Para Israel. Y a eso lo llamamos el periodo de la decadencia. El periodo de la decadencia. El periodo de la decadencia es el periodo de los jueces. Este periodo en el que los hijos de Israel no tenían un rey, y entonces cada uno hacía lo que bien le pareciera, dicen las Escrituras, ¿no? Entonces, primer periodo, periodo primeval, luego el periodo patriarcal, luego viene el periodo mosaico, luego el periodo de la consolidación, y el quinto es el periodo de la decadencia. Pero después de que pasa la decadencia, entramos a un periodo que llamamos el periodo de la monarquía. De la monarquía, o el periodo de los 3 reyes. ¿Quiénes son los 3 reyes que abarcan la monarquía? Saúl, David y Salomón. Estos son los 3 reyes en los que el pueblo de Israel todavía estaba unido. Por eso lo llamamos el periodo de la monarquía. Y Dios revela aquí diferentes cosas, y ahorita voy a explicar. Primero quiero nombrarlos todos y que ustedes puedan ubicarlos. A la muerte de Salomón, su hijo recibe el reino. ¿Y qué pasa en este periodo? Se divide entre Israel del norte e Israel del sur, ¿no? Entonces tenemos a Jeroboam y tenemos a Roboam. Y a este periodo lo llamamos el periodo preexílico. El periodo preexílico, antes del exilio, significa preexílico. Y en el periodo preexílico, hermanos, hay 2 periodos. El periodo de los profetas del siglo VIII y IX, y los profetas posteriores. ¿Quiénes son los profetas del siglo VIII y IX? Son profetas como Isaías, como Oseas, como Joel,
como Habacuc entran allí. Estos hombres que predicaron cuando todavía no había sido conquistado Israel, cuando todavía Israel estaba en su soberanía plena. Pero luego vienen los asirios y los babilónicos, los de Babilonia, y conquistan Israel, ¿no? A Israel del norte lo conquistan los asirios, y a Babilonia conquista a Israel del sur, a Judá, a Jerusalén. Entonces, a partir de este tiempo tenemos el periodo del exilio. Ya pasamos preexilio, que tiene 2 periodos, ahora viene el periodo del exilio. Y el periodo del exilio, hermanos, es el periodo en que Israel se va esclavo a Babilonia. Y ahí tenemos historias como las de Jeremías, parte de Jeremías, como la de Daniel. Tenemos historias que nos hacen reflexionar sobre la esclavitud del pueblo, ¿no? Y finalmente el último periodo, el periodo post-exílico, después del exilio. Esos son los 10 periodos. Yo espero que les hayan salido 10 periodos. El periodo preexílico tiene 2, ¿no? Por eso ahí salen 12 profetas del siglo VIII y IX y profetas posteriores. En el post-exilio, ¿quién está? ¿Qué autores tenemos? ¿Qué libros tenemos? Tenemos libros como Esther, tenemos libros como Esdras, como Nehemías, como Malaquías, estos autores que ya no escriben desde el exilio, sino que ahora escriben desde la libertad que tiene Israel, pero tratando de restaurar. ¿Por qué les compartí estos 10 principios que vamos a tener? Hermanos, porque si usted intenta estudiar un pasaje de las Escrituras sin comprender que hubo una revelación completa, usted se va a perder en todo el panorama bíblico. Y fíjese, hermanos, que a mí me gusta mucho Esteban, porque Esteban predica las Escrituras, y luego vemos Pedro, y si yo puedo citar un montón de ejemplos en los que las Escrituras se predican como la historia de la redención que se plantea desde el periodo primeval hasta el Nuevo Testamento. ¿Y para qué nos sirven estos periodos que estudiamos en la teología? Porque, hermanos, hay algunos de nosotros que podemos caer en el error de interpretar ciertos pasajes a la luz de un periodo. Por ejemplo, hay un pasaje que dice: todo lo que pisare la planta de sus pies será suyo, ¿no? Y si lo interpretamos en el contexto original del pasaje, entonces nosotros podemos entender y podemos interpretar de que si ahora yo piso va a ser mío inmediatamente. Si lo interpretamos literalmente, pero nos ayuda, hermanos, a entender en qué periodo estamos ubicados y cómo esto va progresando y se va ampliando. Y entonces, si alguien viene y le dice: bueno, pero ¿dónde está en Génesis la doctrina de la Trinidad? Usted va a decir: bueno, ahí si me agarras, existe, sí está, se lo adelanto, pero si usted quiere el nombre de la palabra Trinidad, no lo va a encontrar ni en las Escrituras, ¿no? ¿Dónde está en Génesis esta doctrina? Usted tiene que saber que hay un desarrollo completo, y de esto se encarga la teología, de mostrarnos el desarrollo completo de la palabra de Dios. No solamente un versículo, porque no sacamos de contexto las palabras de Dios, sino que obtenemos a la luz de toda la Escritura, de todos los periodos, obtenemos un contenido bíblico, y la teología se encarga de esto, porque algunos de nosotros cometemos el error, hermanos, de interpretar ciertos pasajes de manera aislada. Ahora vamos avanzando, porque la teología también estudia la doctrina de la fe. La teología también estudia la doctrina de la fe. Y aquí, hermanos, voy a darles 6 temas que van a ustedes poder aprender como parte del contenido. Estoy explicando ahorita cuál es el contenido de la teología. ¿Qué estudia la teología? Primero estudia la revelación de manera progresiva. Y solo vimos el Antiguo Testamento. En un momento vamos a ver el Nuevo Testamento. Pero también estudia, hermanos, la teología, la doctrina bíblica. Ahora, usted puede estudiar una doctrina o un tema de 2 maneras diferentes. Puede estudiar el desarrollo del tema, o puede estudiar todo lo que, por ejemplo, del amor o de la Trinidad, lo puede estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, que es la teología bíblica. Ese es un contenido. O también puede estudiar la doctrina del amor en las Escrituras de manera completa. A esto lo llamamos, hermanos, la teología sistemática. Teología sistemática. Seguramente alguna vez han escuchado. ¿Qué es esto de la teología sistemática? La teología sistemática, hermanos, es poder ubicar los grandes temas de la palabra de Dios, ahora sí, desarrollados por tópicos. Por ejemplo, el primer tema que desarrolla la teología sistemática es todo lo que tiene que ver con Dios. A esto lo llamamos teología propia. Este es el primer tema. Voy a decir los temas de la teología sistemática. Entonces, la teología sistemática aborda todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Y qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar los atributos de Dios,
la Trinidad, no cómo es Dios. Todo esto lo encontramos en el tema que tiene que ver con teología propia. Vamos a hacer un ejercicio en un momento para poder ubicar esto. Luego sigue antropología. ¿Qué es esto? A partir de ahora todos nuestros temas van a terminar con logía o con logos, ¿no? Logos o logía significa estudio, ¿no es cierto? Ya establecimos esto. Ahora, antropología tiene dos palabras, estudio, y antropos significa hombre. Entonces, en antropología también se puede estudiar el estudio, o más bien se puede desarrollar el estudio de quién es el hombre. Todo lo que la Biblia dice de quién es el hombre, creado a imagen de Dios, de dónde viene, hacia dónde va, qué dice la Biblia de cómo está constituido el hombre. Esto lo estudiamos en antropología. ¿Por qué lo estoy desarrollando así en temas, hermanos? Porque si usted va a una universidad, usted va a encontrar que una de las materias es antropología. Pero no crean que sacan su Biblia y le dicen, bueno, aquí en la palabra de Dios encontramos que el hombre es creado a imagen de Dios. Usted ve a algún maestro de la universidad enseñando esto, abre su Biblia y dice, mire que dice Salmo capítulo 8, versículo 1, versículo 5, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Eso hacen en las universidades? No. ¿Qué es lo que hace la teología bíblica? La teología bíblica y la antropología te ayuda a decir, ¿qué es todo lo que dice Dios? Porque los vuelvo a traer al tema de por qué es necesario. Porque cuando usted vaya a una escuela, si tiene hijos o cuando desarrolle algún tema sobre el hombre, usted no va a ir a buscar estos autores que no saben nada sobre quiénes ni quiénes somos nosotros mismos. Va a ir a buscar la opinión de Dios. Va a ir a buscar una antropología bíblica. La opinión de Dios sobre quién es el hombre es la que nos importa a nosotros. ¿Qué es lo que dice Dios sobre el hombre? Y esto lo estudiamos en antropología. Sigamos abordando el tercer aspecto de la teología sistemática, el tercer tema. El tercer tema tiene que ver con cristología. Cristología. Ya se van imaginando un poco con qué tiene que ver, y ya lo explicamos hace un momento. Cristología tiene que ver con todo lo que dice la Biblia sobre Cristo, sobre Jesucristo, ¿no? Sobre el Mesías, sobre Jesús, sobre la persona de Cristo, sobre su naturaleza, sobre quién es Jesús para nosotros. Es un tema muy importante que nosotros debemos responder con facilidad. Jesús le hizo esta pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que soy? Y si hoy nos hiciera Jesús a nosotros, yo respondería así: en las universidades me dicen que Jesús fue un gran hombre. En las universidades me dicen que Jesús fue un gran profeta, que existió hace 2000 años. Esa es la respuesta de hoy en día. Nos dicen que sus enseñanzas son muy buenas, porque no van a hablar mal de Jesús, pero nunca van a decir que es Dios. Entonces Jesús nos pregunta también a la iglesia: bueno, ¿quiénes dicen los de allá afuera quién soy yo? Pero luego Jesús se dirige a sus apóstoles y les dice: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y esta pregunta, hermanos, que es fundamental para el cristianismo, saber quién es Cristo. No solamente quién es Cristo, sino quién es Cristo para mí. Esta pregunta la podemos comprender más estudiando cristología. Es tan bello estudiar cristología, tan precioso conocer al autor de nuestra salvación. Es realmente allí cuando empezamos a decir: Jesús estaba en su majestad divina. La Escritura nos cuenta de cómo era esta majestad, y ahora Él hace pacto con su Padre y nos salva. Y esto lo conocemos solamente a través del estudio de las Escrituras, y este tema lo desarrollamos en cristología. Vamos a poder responder a la pregunta: ¿quién soy yo? Hablando de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús para ustedes? Bien, avanzamos con el cuarto tema de la teología sistemática, y es el tema de la soteriología. Soteriología, se escribe con S. Soteriología. La palabra soter significa salvación. Salvación. Entonces, soteriología vendría a traducirse como el estudio de la salvación, ¿no es cierto? El estudio de la salvación. Soteriología, el estudio de la salvación. Muy bien, este tema también es importante para el cristiano, porque aquí se desarrolla el cristianismo. ¿Cómo nosotros somos salvos? El orden de la salvación. En este tema de la soteriología, hermanos, también estudiamos al Espíritu Santo. Este tema lo llamamos neumatología.
Lo podemos separar o lo podemos poner junto. Para que no se vaya en mi información, yo lo voy a poner todo dentro de soteriología, pero ya estudiamos también al Espíritu Santo, y a quienes les gustan los términos, entonces podemos aprender aquí un nuevo término, que es el término de neumatología. Este término es sencillo. De ahí viene nuestra palabra neumático. ¿Ustedes ocupan esa palabra aquí también? Sí. Neumático, ¿no? La palabra neuma es la palabra aire. Entonces, neumático precisamente viene la idea de que se llena de aire, ¿no es cierto? Entonces, neumático o neumatología es el estudio acerca del Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es el quinto de los conceptos que se estudia, de los temas que se estudian en teología sistemática? Estamos hablando, hermanos, entonces del contenido de la teología. ¿Qué es lo que estudia la teología? Y estudia la eclesiología. Eclesiología. Sencillo, se imagina hacia dónde va. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, cómo se debe organizar, quién la dirige. Nos vamos a encontrar allí acerca de la administración, eclesiología. Abordamos en el tema de la iglesia, cómo debe estar organizada la iglesia. Ese fue un tema fundamental que encontramos en Hechos. En Hechos, hermanos, se nos desarrolla cómo la iglesia, por eso es importante para nosotros, porque estuve explicando cómo los otros temas son importantes para nosotros. Ahora, este tema de la eclesiología nos va a enseñar cómo Dios mismo dejó que su iglesia, que su esposa, se organice y que viva, ¿no? Porque la iglesia es un organismo vivo que camina de la mano del Señor, y por eso nosotros debemos estudiar cómo Dios quiere que su iglesia se organice y le adore. Porque no es como nosotros querramos o nos imaginemos, es como Dios quiere ser adorado, debe ser adorado por nosotros. Y finalmente, la teología sistemática estudia la escatología. Es el último tema. No quiero, hermanos, que ignoren acerca, o que no hablemos acerca de los que duermen, le dice Pablo a Tesalonicenses, ¿no? Este tema que ya ustedes conocen, le dice a Tesalonicenses, este tema de escatología. ¿Qué quiere decir escatología? Sobre las últimas cosas. Así lo vamos a definir por lo pronto, ¿no? Acerca de qué pasa con el hombre después de la muerte, la segunda venida de Cristo. Se estudia ahí algo que se llama el milenio, ¿no? También allí desde la escatología. Para Pablo es importante, y en Tesalonicenses les dice, no queremos, hermanos, que ignoréis este tema, ¿no? Queremos que lo desarrollen también. Hermanos, toda área de estudio, esto estoy explicando porque toda área de estudio tiene un objeto de estudio. La biología estudia las cosas vivas. La agronomía estudia el crecimiento de las plantas. La pedagogía estudia los procesos de aprendizaje. Y así, cada rama científica tiene su objeto de estudio. La teología también tiene su objeto de estudio, que es la teología, la revelación bíblica desarrollada en la teología bíblica con sus periodos, los periodos del Antiguo Testamento que ustedes ya tienen, y la teología sistemática con sus temas. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Y ahora, ¿cómo se desarrolla el Nuevo Testamento? ¿Cómo se entiende el Nuevo Testamento? Porque ya dijimos que el Antiguo Testamento tiene periodos, hermanos, pues son 2000 años o más de escritura del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento solo tiene 100 años, así que el Nuevo Testamento no podemos estudiarlo por periodos. ¿Cómo se estudia el Nuevo Testamento en la teología? Lo estudiamos por autor, y por lo menos yo quiero que se queden con 3 tipos de teología: la teología paulina, teología petrina y la teología joánica. Teología paulina, petrina y joánica, o juanina, como ustedes gusten llamarlo. Teología paulina, petrina y joánica, o juanina. ¿Por qué lo desarrollamos así? Los explico ahora. Empezamos por la teología paulina. Todo lo que tiene que decir Pablo, ¿no? ¿Se entiende el nombre? Todo lo que tiene que decir Pablo. Pablo es el autor con más cartas en el Nuevo Testamento, entonces tenemos la visión de Pablo muy completa. Tenemos 13 cartas en las Escrituras, pero también tenemos Hechos. Hechos habla de Pablo, no directamente, pero Pablo directamente habla de él, sino que Lucas habla de Pablo, ¿no? Entonces encontramos mucha información sobre Pablo, y por eso Pablo es uno de los autores que más abordaje tiene aquí. Luego estudiamos a Pedro. Pedro no tiene mucho, ustedes pueden decir, bueno, primera de Pedro y segundo de Pedro.
Pero Marcos también se estudia cuando se estudia Pedro, porque algunos teólogos consideran que Marcos recibe o reescribe lo que Pedro le estaba citando, le había contado. Entonces Pedro, se estudia en primero y segunda de Pedro, se estudian los evangelios, porque también tenemos a Pedro allí, y finalmente Juan tiene más libros. Tenemos el evangelio, lo encontramos también un poco en Hechos, encontramos primera, segunda y tercera de Juan, y encontramos Apocalipsis. Entonces esta es la teología del Nuevo Testamento, ya no por periodos como en el Antiguo Testamento, sino que ahora lo tenemos por autor en el Nuevo Testamento. Para poder conocer a Dios y cómo Él se ha revelado en la palabra, es necesario conocer también, hermanos, todos estos contextos, porque lo que Dios ha querido revelarnos a nosotros, este conocimiento que nosotros obtenemos de parte de Dios, no es algo que podamos acceder a ello porque somos muy inteligentes. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, he estado predicando este pasaje en la iglesia, dice 1 Corintios, nosotros conocemos a Dios, pero no porque seamos los más listos de todos los hombres, o los más altos, o los más ricos. Conocemos a Dios porque a Él así le plugó, le plació, porque Él así lo quiso para nosotros. Entonces, es importante para nosotros conocer la teología porque Dios se da a conocer por medio de ella. Finalmente, hermanos, no quiero pasar desapercibido la importancia que la teología tiene o debe tener para una iglesia que busca ser bíblica. Porque la palabra de Dios se nos comparte históricamente, a través de personas que Dios ha dejado también para conocer o para guardar lo que llamamos nosotros el depósito de la fe. Hay un autor que se estudia, que si ustedes estudian historia de la iglesia, que es otra área de la que vamos a conocer, la historia de la iglesia, hay un autor que se llama Justo L. González. No sé si es mexicano, no recuerdo ahora qué nacionalidad tiene, pero este autor habla del depositum fidei. ¿Qué es el depositum fidei? El depósito de la fe, ¿no? Traducido lo podemos traducir así como el depósito de la fe. Y este concepto del depósito de la fe dice lo siguiente, o se puede explicar de la siguiente manera: nosotros conservamos la fe de nuestros padres, la fe de los apóstoles, la fe de los primeros creyentes, porque hermanos, la iglesia que ustedes tienen no nace en un vacío cultural, no es que nació hace poco, sino que viene respaldando toda la fe histórica desde Jesús hasta ahora, y por eso nosotros debemos estudiar también la historia de la iglesia, porque si queremos ser cristianos bíblicos, debemos ver cómo los padres de la iglesia, cómo los apóstoles fueron dejando información para que nosotros no nos desviáramos del camino, sino que continuáramos en el camino correcto. Y por eso, hermanos, nuestras iglesias deben estar profundamente cimentadas en las escrituras, y también, hermanos, debemos conocer la historia de la iglesia, no para cimentarnos y arraigarnos en la historia, sino para ver cómo el Señor ha trabajado a lo largo de la historia en la iglesia, que es su iglesia. Vamos a finalizar y vamos a ir finalizando con algunos conceptos o algunos pasajes bíblicos también que podemos respaldar o usar todo esto que estamos hablando. Hebreos 5, 12 al 14. Quiero dejarles esta advertencia. Hebreos 5, 12 al 14. El autor de Hebreos hace una advertencia a la iglesia que podemos también tomar nosotros, y dice la palabra de Dios: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hace 2 semanas estuve trabajando con una iglesia que tiene, es una iglesia
que tiene mucha historia en la ciudad de Tuxtla. Yo creo que debe tener 50 años. Y para una ciudad como Tuxtla es una iglesia que tiene bastante historia. Usted puede verlo poco relativamente o mucho dependiendo de cómo sean aquí las iglesias, pero 50 años me parece que es una iglesia con mucho tiempo, con mucha trayectoria. Y estábamos trabajando con los maestros de iglesia allí y yo les preguntaba: hermanos, ¿ustedes cuántos años llevan en la iglesia? Ellos me decían: yo llevo 15 años, 20 años, 30 años llevo, hermano, con la ayuda de Dios. Me dice otro hermano: yo llevo 40 años. Y otro me dice: yo llevo 50, yo fui bautizado aquí. Y desde pequeño me reuní con mis papás y todo. Bueno, y seguimos con la clase bíblica. Y yo les pregunté: hermanos, ¿quién puede nombrarme un atributo de Dios? Hubo silencio como por durante 2 minutos en lo que los hermanos estaban tratando de pensar en un atributo de Dios. Yo les dije y les cité este pasaje también: hermano, hermana, Dios espera crecimiento doctrinal, no estancamiento. Gloria a Dios que llevan 50 años, 30 años. Y yo les hice esta advertencia que yo voy a hacerla con cuidado con ustedes, porque siempre las exhortaciones, que alguien nos llegue a exhortar por primera vez, no siempre son bien recibidas, pero yo creo que la palabra de Dios nos exhorta, y por eso es que estamos llamados todos a exhortarnos los unos a los otros, ¿no? Sus hermanos de México necesitan la exhortación también de sus hermanos de Colombia, y recibimos exhortación, y ayer y hoy platicamos con el pastor Juan José, y constantemente estamos siendo edificados a través de la exhortación. Hay un principio, hermanos, que las escrituras dicen que el hierro se rima con el hierro, es decir, en la comunión de unos con los otros es que nosotros crecemos. Y el pasaje nos está mostrando, a Hebreos 5, 12 al 14, que Dios espera crecimiento de nuestra parte, no estancamiento. Que el conocimiento de Dios debe producir y crecer en nosotros. Este es el conocimiento que nosotros debemos atesorar, porque todo cristiano debe conocer suficiente su fe como para poder explicarla. No solamente Dios espera crecimiento, sino que Dios también espera que nosotros podamos explicar nuestra fe. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primero de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Todo cristiano, dice este pasaje, dice Pedro, la teología petrina, todo cristiano debe conocer su fe lo suficiente como para poder explicarla. Pero a menudo, hermanos, yo también me he encontrado, ahora voy más con los jóvenes, yo joven entre ustedes, como dice el apóstol Pablo, que nos acercamos con los jóvenes y le preguntamos: ¿por qué crees esto? No sé, yo nunca estudié la palabra de Dios, pero mis papás así lo creen y siempre lo han creído, y nunca estudiamos la palabra de Dios lo suficiente para poder explicarla. Hermanos, necesitamos conocer a Dios, porque el Señor nos pide que nosotros llevemos una palabra a todo aquel que nos pida razón de nuestra fe, también dice Pablo. Pero este conocimiento, hermanos, que yo espero haberlos animado a poder conocer más a Dios, a poder tomar alguna de estas clases, de estos cursos que van a hacerlos crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Este conocimiento nunca pierdan de vista que debe ir acompañado de amor. Hermanos, el conocimiento que solamente cae en el intelecto y no en el corazón nos vuelve cristianos inmaduros también. Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Filipenses 1, 9 y 10. Y esto pido en oración. El apóstol Pablo hablándole a los filipenses reciben, es una carta de las que Pablo les habla con más amor, y dice: Filipenses, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, el crecimiento teológico, el conocimiento doctrinal debe ir acompañado de amor para Dios y de amor para el prójimo. ¿Por qué primero de amor para Dios? Porque la palabra lo pide. Tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu razón, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, y luego amas a tu prójimo, así como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Entonces, si este conocimiento no va acompañado de amor, primero de amor a Dios, nos va a volver cristianos frívolos también. Cristianos que solamente creen que con conocer intelectualmente llegaremos a conocer a Dios. Y si no amamos al prójimo, también nos vamos a llenar de conocimiento para nosotros. Nos convertiremos en cristianos orgullosos, pedantes, que dicen, yo sé. Pobre los hermanos que nunca han estudiado, pero yo ya estudié mi currículum de teología, ya soy un experto en Biblia. Y hay muchos cristianos así, que van por la vida llenos de orgullo en el corazón por conocer. La palabra de Dios dice, no, tú conoces a Dios para amarle mejor a Él y para amar mejor a tu prójimo. Es allí donde se encierra todo el conocimiento. Segunda de Pedro 3:18, y quiero ir cerrando ya con esto. Segunda de Pedro 3:18. Regresaremos ahora a la teología petrina. Segunda de Pedro 3:18. Muy bien, dice el pasaje: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El fin de todo el conocimiento es crecer en la gracia de Dios. Hermanos, el cristianismo, la doctrina y el amor van de la mano. Deben ser compañeros inseparables. Todo conocimiento de Dios debe terminar en el amor, pero el amor a Dios no puede ir acompañado de un vacío intelectual. Esto es bíblico. La palabra de Dios nos enseña que hay que conocer a Dios tanto como amarlo. Además, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el mismo que es nuestro maestro internamente y que nos lleva y nos conduce hacia el entendimiento de la fe que nosotros creemos. Hermanos, debemos conocer más a Dios. Yo quiero hacerles una invitación, terminar finalmente con 3 invitaciones. La primera es para aquellos que en algún momento han sentido el llamado al ministerio. Yo quiero invitarlos a que con más razón estudien la palabra de Dios para compartirla fielmente. Y si usted, hermano, también tiene algún cargo aquí en la iglesia de predicación, de compartir la palabra de Dios, de músicos, porque no sé si tienen mujeres, diáconos o que tengan de ministerios, yo siempre les digo a los músicos que son los que estoy trabajando ahorita en la iglesia, hermanos jovencitos, porque la mayoría de los músicos suelen ser jóvenes, tú debes conocer a Dios mucho, porque tú estás dirigiendo a la congregación a adorar a un Dios, adorar a Dios. Pero si tú no conoces al Dios que está revelado en la Biblia, ¿cómo puedes conducir al resto del pueblo? Así que la primera invitación es para todos aquellos que tienen un ministerio dentro de la iglesia. Si usted tiene un ministerio dentro de la iglesia, conozca a Dios, conozca al Dios de las Escrituras, al Dios revelado en la Biblia. Si usted predica, con mucho más razón. Si usted estudia la palabra de Dios. Segundo, mi invitación es para los creyentes que estudian y que oran la palabra, que estudian la palabra de Dios y que oran todos los días. Porque esto, hermanos, este contenido bíblico va a ser para usted. ¿Y quiénes debemos orar y estudiar la palabra de Dios diario? Pues todos los creyentes, es un llamado para todos. Así que la teología es un llamado para todos también. Y finalmente quiero invitarles también a todos aquellos que estén estudiando alguna licenciatura y que estén estudiando o que tengan hijos que van a empezar a estudiar y que no se deciden qué estudio, si estudio pedagogía, alguna ingeniería, alguna licenciatura.
dígale lo que vayas a estudiar, pero acompáñala de estudiar teología también, para que conozcas no solamente el pensamiento de afuera, sino que Dios instruye tu corazón. Finalmente, estas 3 exhortaciones, quiero terminarlas con este pasaje de Pedro nuevamente, porque me parece que Pedro es el que enalbora mejor este pensamiento, y él dice: antes bien, iglesia, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina con esta doxología preciosa, que es el motivo y la razón de todos nosotros. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es un privilegio, hermanos, para mí compartir un poco de lo que el Señor me ha enseñado, porque al fin de cuentas es lo que el Señor nos enseña a nosotros, lo que ponemos a disposición de la iglesia. Pero también, hermanos, quiero terminar finalmente ya con este cierre, orando por ustedes y diciéndoles, hermanos, que en mi caminar con Cristo, ya de manera personal y como testimonio, el estudio de la teología es algo que yo repetiría otra vez, que yo no dejaría de estudiar teología. Aunque yo no estuviera llamado al ministerio, si el Señor no me hubiera llamado al ministerio en algún momento, yo creo que la teología es algo que yo no me perdería de conocer a Cristo a través de ella. Y por eso, hermanos, yo les animo que ustedes lo puedan hacer. Nunca es demasiado tarde para conocer a Dios. Al final, para eso estamos aquí, para conocerle todo el tiempo. Nunca es demasiado tarde. Ay, es que yo ya creo que ya pasaron mis años mozos, mis mejores años. Yo ya no estoy para esos trotes, como decimos allá. No, Dios nos llama a todos. Y nunca es demasiado tarde. Vamos a conocer a Dios toda una eternidad. Así que empecemos por esta temporalidad conociendo a nuestro Señor. Crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor, dice la palabra de Dios en Pedro. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has permitido aprender, ser exhortados por tu palabra también, Señor, al conocimiento pleno de quién eres. Señor, nos has mostrado tu palabra duramente, en que tú corriges, Señor, a aquellos que tenemos malos conceptos acerca de quién eres. Y perdónanos, Señor, porque en algún momento te hemos llamado Diosito, porque en algún momento también nosotros hemos tenido un concepto errado de quién eres. Pero permítenos, Señor, empezar a conocerte con seriedad y tomar con seriedad también el estudio de la palabra, que para eso estamos en el mundo, para conocerte más, para amarte más. Te pedimos, Señor, que cualquiera de los hermanos que hoy haya tenido y tomado esta exhortación a poder estudiar tu palabra con seriedad, pueda también, Señor, ser guiado por tu Espíritu Santo hacia toda verdad, porque tu palabra lo promete. Tu palabra promete que nosotros vamos a crecer en conocimiento, creceremos en verdad, creceremos en la madurez cristiana solamente guiados por tu Espíritu, que es nuestro maestro personal que nos guía y nos conduce hacia toda la verdad. Sigue guiando esta iglesia, al pastor, para poder, Señor, seguir siendo una iglesia bíblica, para seguir, Señor, teniendo la misma fe que practicaban los de Berea, que todo lo escudriñaban, que todo lo pasaban por el filtro de la palabra, y que así, Señor, tu palabra siga instruyéndoles en cada momento. En Cristo Jesús oramos todas estas cosas. Amén.